importante fue el impacto, cuán grave fue el impacto de la colonia en Arequipa? Bueno, en realidad Arequipa es una ciudad colonial. No obstante que hoy se cuestiona esta identidad que toma como base solo colonial, señorial y hispanófilo, digamos, no podemos negar que antes de la fundación de la ciudad no hay idea concreta de la existencia de un lugar que se llame Arequipa, ¿no? Lo que existe es un valle y en el valle hay una serie de etnias y pueblos. Algunos de ellos posiblemente llamaban al lugar Arequipa, pero ni siquiera estamos seguros si realmente le llamaban así porque nuevamente al no haber escritura, esto ha tenido que pasar por los oídos de los españoles y luego por su manera muy torpe de escribir. Por otro lado, la ciudad se forma, se desarrolla, se consolida durante los 300 años de dominio, gobierno, régimen colonial, como queramos llamarle. Pero lo más importante es que si hablamos en términos de importancia económica, cultural o política, en términos virreinales, pues Arequipa era una ciudad más. En realidad, la importancia de Arequipa recién comienza a resaltar, comienza a evidenciarse en el siglo XVIII. Vale decir que entre el siglo XVI, XVII y mediados del XVIII, Arequipa estaba muy por debajo del Cusco, ¿no? Que era una ciudad que tenía pues una tradición inca, y también de la ciudad de Lima, que era pues la capital virreinal, ¿no? Como podría decirse en otros términos, ¿no? Arequipa no heredó su importancia, ¿no? A diferencia de Lima, que desde que es fundada como capital de una gobernación y luego se convierte en capital de un virreinato. Y el Cusco va a heredar todo el pasado inca, mientras que la importancia de Arequipa va a tener que ser ganada pulso a pulso en base a esfuerzo, en base a trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, en 300 años se desarrolla una cultura, se desarrolla una arquitectura, se desarrollan una serie de tradiciones y muchas de esas tradiciones, de esa arquitectura y de esa cultura es la que a nosotros nos sirve como base para crear esto que llamamos nosotros identidad, ¿no? Entonces, estamos muy marcados por la colonia. La colonia, como en Europa, la Edad Media, nos ha marcado profundamente, al punto que hoy muchos de estos referentes culturales arequipeños se asocian a las calles, se asocian a las viviendas, se asocian a las iglesias y conventos y algo más relacionados con el periodo colonial. Algunos colegas historiadores, cuando hablan un poco sobre la importancia de Arequipa, solo resaltan su ubicación geográfica, como si la geografía fuese determinante del progreso económico, cultural y social. La geografía es un elemento importante, pero no es determinante. Lo que va a permitir que Arequipa se integre dentro de un circuito, dentro de un mercado enorme que se forma a raíz del descubrimiento de las minas de Potosí, porque lo que activa la economía surandina es que en 1545 se descubren las más fabulosas minas de plata del mundo, ¿no? Y no es que tienen que pasar 50 años para poder, pues, verse los efectos de este descubrimiento, no. El primer año ya tenía Potosí como 10,000 habitantes, ¿no? En 10 años ya tenía como 40,000 y ya sobrepasaba todas las ciudades de América. En 50 años, pues, ya era la ciudad más poblada de América y de una de las más pobladas del mundo. Entonces, en torno a Potosí, que está en Bolivia, se va a estructurar un circuito comercial con rutas, caminos, tambos, ferias, cuyo destino principal es Potosí. A este destino, a este mercado, se va a incorporar Arequipa, pero no se va a incorporar por su posición geográfica, porque podría haber estado en un lugar mucho más alejado, pero igual se va a incorporar porque Arequipa comienza a producir, valga la redundancia, un producto muy exclusivo, de alta demanda, que son los vinos. Entonces, ya desde 1550, hace unos días, mi colega Andrea Ocampo estuvo hablando sobre los inicios de la viticultura en Arequipa. Ya desde el siglo XVI, 1550, se comienzan a producir vinos de carácter local. O sea, en Socabaya, en Tiabaya, se plantaban algunas viñas y luego se producía vino local. ¿Por qué? Porque los españoles cuando llegan con hábitos muy definidos, ¿no? Entonces ellos quieren reproducir una vida señorial que incluso no la tenían allá, pero ahora la quieren tener. Entonces ellos no van a tomar chicha, pues, ellos van a tomar vino, ellos no van a comer, pues, pechuño, van a comer pan, y por esa razón Arequipa va a estar, la campiña Arequipa, lo que hoy día llamamos los valles de alrededor de Arequipa, eran muy fecundos en cuanto a trigo, ¿no? Ya de 1550, así es el León, dice eso. Pero bueno, volviendo otra vez. Entonces, es a través del vino que Arequipa se va a incorporar dentro de este mercado. Hasta el siglo XVIII, en que se incorpora o aparece el aguardiente. El aguardiente aparece, ¿por qué? Porque hay una sobreproducción de vino, los precios terminan cayendo y ya no es muy rentable, pues, llevar vino para poder ganar nada. Es preferible convertirlo en aguardiente, llevas menos cantidad, tiene más precio, ganas un poco más. Entonces, pero no solamente es hacia Potosí. Arequipa va a integrarse a Potosí, a La Paz, se va a integrar a La Paz, a Puno, a Cusco, ¿no? Con estos productos, con vino primero, aguardiente después. Pero para fines del siglo XVIII, se da lo que se llama la liberación del comercio dentro del Imperio Español, y Arequipa ahora va a poder integrarse directamente o vincularse directamente con España a través del puerto de Arica primero y luego Quito. Eso permite de que gran parte de las mercancías
mercancías, es decir, tejidos, vajilla, herramienta, muebles, papel y licores, que antes llegaban desde Lima, ahora puedan llegar directamente a España. Por lo tanto, se incrementa una actividad más que es el comercio de importaciones. Como Puno, Cusco, Ayacucho no tienen costa, van a tener que depender de Arequipa. Y eso es lo que recién a Arequipa le va dando ese prestigio, ese poder, ¿no? Ese poder que va a caracterizarlo hacia fines del periodo colonial. Es decir, la importancia económica de Arequipa recién se va a evidenciar a fines del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII. ¿Gracias a qué? Gracias a la incorporación del comercio a la economía, ¿no? Y obviamente dentro de este enorme mercado, como era pues el Alto Perú, Puno, Cusco y hasta Ayacucho, ¿no? Y así vamos a llegar a la independencia. Es decir, la integración fue una integración muy temprana que se va a ir consolidando a través de los vinos y aguardientes y va a terminar pues convirtiendo a la región en la más importante, en la segunda ciudad del virreinato, con la apertura del comercio entre América y España a fines del siglo XVIII. Víctor, y en este desarrollo, ya digamos, de la sociedad misma, ¿qué clases sociales habían? Habían clases sociales muy marcadas y fuimos en ese momento una sociedad mesocrática, como decían. Mire, lo que yo he podido encontrar, y además esto ha sido también visto por otros historiadores, en este caso historiadora Sarah Chambers, que tiene un libro muy bonito sobre el tránsito entre la colonia y la república, y otra tesis de un historiador de apellido Weibel, es que Arequipa aproximadamente era una ciudad de cerca de 30.000 habitantes, para tener una idea. De esos 30.000 habitantes, aproximadamente había un 10% que podríamos llamar clase alta. ¿No? Clases grandes, comerciantes, grandes propietarios, grandes hacendados. No mineros, porque la minería no era muy rentable, debido a que los yacimientos no eran demasiado ricos y estaban muy distantes, Tarapacá o Caimán. Aproximadamente yo he podido calcular, puntos más, puntos menos, un 70% de clase media. Es decir, el 70% podríamos decir que estaba conformado por hacendados, comerciantes, artesanos, funcionarios, empleados, sacerdotes, y hay un 20%, quizá menos, de los pobres, digamos, lo que se llamaba en esa época ínfima plebe. Pero ¿quiénes formaban parte de la ínfima plebe? No eran los artesanos, los pequeños artesanos, eran gente que en realidad no trabajaba. Había mucho mendigo en Arequipa, gente sin oficio ni beneficio. Esto lo dice Samaco Lijauri, ¿no? En Arequipa hay una gran cantidad de mendigos, pero esos mendigos no están mendigando por necesidad, sino más bien por comodidad. ¿Por qué? Porque como en la Edad Media era común que en una ciudad como París o incluso Jerusalén haya una buena cantidad de mendigos, de gente que solicite ayuda, porque eso pues reforzaba la caridad cristiana, ¿no? Entonces era necesario pues ahí practicar la caridad. Incluso Samacola dice que algún caballero al ver pues estos jóvenes ahí pidiendo limosna, les invitó, le dijo, oye, ¿no quieres venir a trabajar? Yo te puedo dar algo. Le dijo, no, yo más bien estoy viniendo, estoy esperando que alguien me venga a servir, ¿no? Una cosa así. Entonces, esto yo lo puedo corroborar también en los trabajos que yo he hecho de criminalidad. Yo he podido encontrar una buena cantidad de robos, pero ningún robo, en principio, fue hecho, o uno habrá sido, de los 30 que he encontrado, que haya sido hecho por necesidad. La mayor parte lo hacen media de borracheras, gente que está acostumbrada a trabajar por aquí y por allá, y cuando no hay donde trabajar, roba. Incluso en algún momento, cuando uno es un ladrón, va con los productos a quererlos vender, la señora le dice, no tengo plata, no tengo plata, más bien te puedo dar comida. No, comida no, le dice, más bien, no quiere comida. No quiere comida. ¿Por qué? Porque era la necesidad que lo llevaba a trabajar, ¿no? Entonces, quedémonos con la clase media. La clase media era muy extensa, pero estaba muy bien interrelacionada. A veces se piensa, por ejemplo, que el realismo arequipeño, que es muy notorio, yo lo he trabajado, era propio solo de la élite. No. Un hacendado como, por ejemplo, Luis Gamio y Aradívar era un gran hacendado, Bernardo Gamio e Iría, que era un gran hacendado, tenía 4 o 5 haciendas en Vítor, producía aproximadamente o ganaba al año 10,000 pesos vendiendo solo vinos y aguardientes. Él no vendía el vino directamente, él dependía de un comerciante, ese comerciante a su vez arriero, ese arriero a su vez de sus contactos en provincias, en la ciudad habían taberneros, tenían sus tabernas, tenían las chicherías, de tal manera que era toda una cadena de oficios, de propietarios, medianos propietarios y pequeños propietarios, quienes dependían de la prosperidad de la viticultura, y no solamente pues el gran hacendado. Entonces, como que igual, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de revisar las compañías o sociedades que se formaban, por ejemplo, para explotar una mina, y ahí tú encontrabas un abogado, encontrabas un hacendado, un comerciante, y también encontrabas un labrador, un pequeño propietario. Y cuando se solicitaban fianzas, los fiadores no eran solamente un abogado, un artesano, era una señora que vendía carne en La Pampa, Miraflores. Era una carnicera que también tenía capital y podía fianzar con 100 o 200 pesos. Es decir, había una sociedad bastante integrada económicamente, aunque no necesariamente eso indicase una paz social. ¿Por qué? Porque había muchos conflictos. Y esos conflictos eran, digamos, de tipo racial. ¿Por qué?
Porque como en el siglo XVIII ya las personas no las clasificaban por su origen racial, sino por su comportamiento social, muchos mestizos se podían fácilmente españolizar. Por lo tanto, a través de su trabajo como la artesanía, podían alcanzar un cierto prestigio económico que los llevaba a, ¿qué?, a asumir cierta conducta social. Entonces, ahora, hasta ahí todo bien, pero como había permanentes conflictos entre vecinos, que por la sequía, por una cosa, afloraban siempre los insultos racistas. Y el insulto más común era indio cholo. Indio. A le llamaban indio cholo al español. ¿Y qué hacía el español? Exigía que en los tribunales que él sea tratado por su condición de español. Eso explica por qué, Sara Chamber lo ha trabajado también, el número de juicios más numerosos en Arequipa, en la colonia y durante los primeros años de la República era por injurias verbales, los insultos, porque no estaba ni definida su condición racial, ¿no? Entonces, muchos de ellos no eran verdaderamente peninsulares, pero ellos exigían ser tratados como españoles, ellos se comportaban como españoles, y eso se ve también, por ejemplo, en los cabildos. Hay una rebelión como la de Tupac Amaru, y como vecino yo tengo que estar presente ahí, porque es mi obligación y tengo ese derecho. Entonces, en el momento en que comenzaban a solicitarse las donaciones, uno no podía estar en silencio, uno tenía que, como vecino, también pues manifestarse con la donación que iba a entregar. Y muchos asumieron, se comprometieron a entregar donaciones, pero nunca las entregaron. No porque en realidad estén en contra de la rebelión, sino porque no tenían esa capacidad económica, pero públicamente había que mostrarse como que sí la tuvieron.